en la Universidad de Salamanca, España. Como amplio conocedor de la pobreza y el hambre que desenvuelve a nuestra gente, decide luchar por un movimiento que sea social y humano, el cual centra su accionar en lograr dignificar primeramente a todos los adultos mayores, con la iniciativa que hoy ya es una ley y que concede un beneficio económico, con lo cual él pretende que estas personas vivan dignamente el resto de sus días. Sus intereses principales en su gobierno destacan: combate al desempleo, programa de combate al abandono de viudas, madres solteras e hijos menores, combate al hambre, programa de protección social al adulto mayor, programa de protección social a incapacitados, programa de vivienda y acceso a la tierra, programa de combate al aislamiento de las comunidades abandonadas, programa de apoyo a la población con enfermedades terminales. Hoy, en Debate Nacional, el doctor Manuel Valdizón. Hoy tenemos la presencia de la licenciada Corina García, también tenemos la presencia del licenciado Rudy Calderón y por supuesto del politólogo, el licenciado Alan Martínez Montt. Buenas noches a todos. Para iniciar, doctor, quisiéramos que nos presentara su plan del pueblo en cuanto al tema educación. ¿Cómo va encaminado ese tema y cuáles son sus proyectos que tienen esa vía? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí ante tan importante audiencia de NTV. Yo quisiera hablar de que el plan del pueblo fue creado a través del análisis y la consulta popular a través de los 338 municipios de la República. El plan del pueblo incluye el programa de seguridad humana, el programa de seguridad económica, financiera y geopolítica, el programa de seguridad ecológica territorial, así como el programa de justicia, política y seguridad. Dentro del tema de educación, que tiene que ver también de la seguridad humana, el desarrollo de la gente, es muy importante esclarecer que nuestro principal interés es proveer a la población de educación de calidad. Durante la historia de Guatemala se han elevado los niveles de deserción escolar en los primeros años del inicio de la educación. Y es sencillo, cuando un niño llega a la escuela y la maestra, en vez de decirle Bantio Cherezo, la maestra Mo, Masole Chol, le dice, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás, niño? Inmediatamente no entiende, es como que le hablaran en ruso, es como que le hablaran a un niño en otro idioma, el cual no es su idioma materno. Y por ello estamos aplicando dentro de nuestro plan de gobierno la educación bilingüe en los primeros 3 años de primaria. La educación bilingüe que incluye la educación del idioma materno y la educación en español. Eso va a permitir que se reduzca la deserción escolar y que el niño se pueda adaptar al proceso educativo en los primeros años de gobierno. El segundo tema importante, vale la pena mencionarlo, es que en los diversificados tendremos la oportunidad de que se enseñe el idioma inglés. En los primeros años de gobierno, en los primeros años de diversificado, vamos a implementar el idioma inglés como una de las prioridades en la educación. Asimismo, estamos fortaleciendo los 180 días de estudio, que realmente los niños y niñas puedan ir a estudiar los 180 días y por eso estamos llegando a un consenso con el Magisterio Nacional y con los técnicos eruditos sobre la materia para que nos ayuden a que esos 180 días de educación sean una realidad. La creación también de 5 institutos tecnológicos en distintas regiones, una en Huehuetenango, otra en Guatemala, otra en el norte, otra en el sur y otra en Izabal, que nos permite educar a nuestros jóvenes para que sean capacitados en oficios o profesiones técnicas para que incursionen a la economía nacional. Y muy importante en nuestro plan de educación es la creación del programa de 20,000 becas para la juventud. Hoy en día la juventud tiene que trabajar y se esfuerza para trabajar durante el día para que en la noche pueda estudiar la mayoría de jóvenes. A mí me tocó trabajar en el día y a las 5 de la tarde salía corriendo a la universidad y gracias a Dios me gradué de abogado a temprana edad, pero con el esfuerzo de trabajar durante el día. Eso es muy complicado para aquellos que pretenden tener una carrera como ser médicos y cirujanos o ingenieros o odontólogos. Eso no les da el tiempo.
Con esta propuesta de las 20,000 becas para la juventud, tendremos la gran oportunidad de que los jóvenes van a tener acceso a un salario mínimo mensual, además del pago de la matrícula anual a través del programa becario instalado en Segeplan. Hoy queremos universalizar la educación para que la educación llegue también a la juventud. Esos son los principales planes que tenemos en el tema de educación, privilegiando el fortalecimiento de las finanzas también en el tema educativo a través del Ministerio de Educación y de otras instituciones como puede ser el INTECAP, la creación del Instituto Tecnológico, trasladando esa debilidad que tenemos en el tema presupuestario. Hoy nuestro presupuesto general de la Nación tiene únicamente el 2% sobre el Producto Interno Bruto establecido para educación. Queremos crecer en recursos financieros y queremos llegar a tener un presupuesto de educación que oscile en un 4%, que vaya a ser alrededor de 19,000 millones de quetzales en el tema de educación. Nuestra propuesta para tener un mejor nivel de vida, desarrollo social, crecimiento humano, es educación. Doctor, en el tema de carreras técnicas, muchos jóvenes quieren acceder a las carreras técnicas y ya contamos con el INTECAP en donde las carreras son accesibles al guatemalteco, pero a veces la gente tiene para pagar la mensualidad, más no tiene para pagar, por ejemplo, alguien que estudia corte y confección, las telas, alguien que estudia cocina o para chef, la comida, porque la gente la tiene que llevar. ¿Esto va a ser gratuito de parte del gobierno también? Exactamente. Cuando vamos fortaleciendo la educación técnica, los institutos tecnológicos serán en su mayoría integrados por jóvenes o personas que pretendan ejercer una profesión u oficio para poder incorporarse a la actividad económica del país, y va a ser financiado a través de las becas que le menciono. Pero voy más allá. Nosotros pretendemos instalar INTECAP en los 22 departamentos de la República, fortalecer el esfuerzo que ha hecho el INTECAP a través del tiempo, el cual admiramos su trabajo, y en vez de debilitarlo lo queremos fortalecer para que pueda llegar a través de los 22 departamentos. Hoy llegó el momento de crecer en el área rural y hoy le toca a INTECAP también poner su aporte en ese desarrollo. Doctor, regresando un poco a la niñez, usted hablaba de la calidad en la educación. Sabemos que hay muchas carencias en las escuelas, por ejemplo, en infraestructura, en las refacciones escolares y todas las necesidades que deberían cubrirse en los niños. Dentro de su plan, ¿cómo piensa usted mejorar estas condiciones? Bueno, es un tema muy importante. Recuérdese que un niño bien nutrido es un niño con capacidad para poder prepararse para ir rumbo a mejorar sus capacidades. Debemos nutrir a los niños desde muy temprana edad. Es sumamente importante que pensemos en la nutrición. Yo me recuerdo, en mis tiempos, yo vengo de estudiar en una escuela pública. Mi escuelita se llama J. Miguel Castellanos Pacheco, y en ella compartí los mejores años de mi vida con alegría en el área rural. Y estudié esos años especiales en una escuela pública. Y me recuerdo que a las 10 de la mañana sonaban la campana y la refacción escolar, e inmediatamente cada quien íbamos con nuestro pocillo. La incaparina. Nuestro pocillo, la incaparina, y vale el anuncio. Y la galleta. Vale el anuncio. Es del INTECAP. Sí, ese es parte del tema. Vale el anuncio con el tema de la incaparina. Y así como hoy nos tomamos un café, de niños nos tomábamos nuestra taza de incaparina todas las mañanas. Yo creo que es importante fortalecer la nutrición. Yo le apostaría a la incaparina, haciendo alusión a la marca, perdonen por el uso, pero creo que es un invento guatemalteco, una creación que hoy más que nunca debe ser fortalecerse y darse a los niños. Pero además de eso, la nutrición debe ir más allá. Estamos implementando las cooperativas comunitarias en las cuales se puedan instalar granjas avícolas, piscícolas o porcinas, las cuales generen proteínas para nuestros niños. Ese es un doble propósito, le llamo, porque en este caso podremos estar utilizando el mismo recurso para poder alimentar a nuestros niños con proteína, y podemos generar economía en la comunidad, generando empleo y dando créditos para que se logre esa economía rural comunitaria que permita desarrollar la nutrición de nuestros niños, la nutrición familiar y la economía de las familias. Eso no menoscaba en los programas sociales. Los programas sociales son eminentemente una prioridad en nuestro gobierno. Vamos a fortalecer los programas sociales entregando el bono y la transferencia, pero que va a llegar directamente a la casa de la madre del niño,
que hoy vaya a la escuela en el gobierno del pueblo. Pero además de eso, vamos a abrir las escuelas los domingos, para que los domingos también las madres y los padres puedan ir a recibir educación técnica, o que puedan, los que no pueden leer y escribir, tengan acceso también a la educación. Vamos a apostar a la educación porque ahí va el desarrollo. Pero usted tiene toda la razón. Un niño desnutrido no tiene la capacidad ni las virtudes en ese momento para poder absorber lo que se enseña. Doctor Valdizón, a pesar de apostarle a la educación, definitivamente la parte de los recursos y la parte financiera es fundamental. Hoy tenemos diferentes matices entre las precariedades de la educación pública y algunos privilegios que se pueden tener en la iniciativa privada. Hoy usted nos recordaba a la Incaparina y al doctor Presani como parte de este aporte a los niños. ¿Cómo poder satisfacer ese 4% de asignación presupuestaria del Ministerio de Educación? Costa Rica ya lo tiene, por ejemplo, y ha tenido un salto cualitativo en el tema de la educación. Pero con el agujero fiscal, con las debilidades en la recaudación, ¿de dónde sacar los recursos para educación? Que de hecho tiene uno de los niveles más bajos de ejecución presupuestaria. Bueno, tristemente tiene uno de los niveles más bajos de ejecución presupuestaria. Sin embargo, también hay que irnos al lado de la tributación. Ahí nos estamos moviendo hacia otro eje, pero está incluido. El Plan Nacional del Pueblo fue creado por 400 técnicos con capacidades diversas, en ciertas condiciones y bajo presión. ¿Por qué bajo presión? Bajo presión de sacar adelante una nación que hoy se encuentra hundida por efectos de la corrupción, por efectos del trastorno en el tema de la administración pública. Y es por ello que tenemos todo un análisis respecto al tema de la carga, respecto al tema de la tributación. La carga tributaria hoy oscila entre un 10.7, tenemos un Producto Interno Bruto alrededor de los 475 mil millones de quetzales. Hoy el presupuesto de educación tiene alrededor de un 2% y pretendemos llegar al 4%. Pero si vemos el presupuesto tal como está estructurado, nos damos cuenta que solo tenemos 50 mil millones de quetzales por recaudación en tema de IVA interno, externo e ISR. Y lógicamente nos falta financiar los otros 20 mil millones de quetzales que hoy en día están financiados por deuda, bono, y eso es lo que ya no queremos. No queremos endeudar más a Guatemala, porque hoy cada niño nace no con el pan bajo el brazo, nace con 7 mil quetzales bajo el brazo de deuda. Es increíble. Así es. Y es por eso que la implementación de una nueva distribución financiera, que es distinto a una reforma o una implementación de más impuestos, no, una readecuación financiera. El actual gobierno tomó la decisión de apoyar a los mismos de siempre. El actual gobierno apoyó a las mismas grandes empresas, a los ricos que siempre han sido beneficiados. ¿Eso va a cambiar? Va a cambiar, y ahí viene la propuesta. Del 30 Lo voy a molestar, doctor. Vamos a un corte informativo, pero al regreso seguimos con el tema de tributación. Ya estamos de vuelta. Siga con nosotros. Estamos con el tema de tributación, aquí con el doctor Manuel Valdizón. ¿Cuál es la propuesta, doctor? Bueno, primero quiero agradecer de nuevo la invitación. Gracias a ustedes hoy puedo expresarme ante la población. Excuso no poder haber asistido a otro debate para el cual había sido invitado el día de hoy. Sin embargo, la invitación que ustedes me hicieron fue con anterioridad. Con el tema de tributación, debemos implementar una reestructuración de las finanzas públicas. Durante este gobierno se favoreció al sector poderoso, a las 10 familias que todo el mundo sabe que domina y manipula al país. Estas 10 familias que han mantenido la canasta básica del guatemalteco elevada, que no han pagado impuestos, que utilizan los privilegios de siempre y que mantienen en la pobreza y la zozobra, en la miseria al pueblo de Guatemala. Este gobierno favoreció a los ricos, favoreció a los grandes empresarios y damnificó a la clase media y a los pobres. Desgraciadamente traicionó a la gente que votó por él, la gente de la capital y la gente de los municipios aquí cercanos. Hay 2 distritos que hicieron presidente a Otto Pérez,
el distrito de Quetzaltenango y el distrito metropolitano de la capital de Guatemala. Y hoy son los que protestan, cuando él mismo les dio una puñalada en la espalda, cuando pasó una reforma fiscal que afectó a la población más desprotegida. ¿Cómo funcionó? Hoy usted que recibe un salario fijo, tiene un pago directo del 7% sobre el ISR y no puede compensar sus facturas del IVA. La planilla del IVA no es compensable. Esto es sumamente interesante. En aquel entonces nosotros proponíamos un bono que está en análisis y que posiblemente, si se dan las condiciones, se la vamos a poder dar a la población. Sin embargo, este gobierno le quitó un salario a la población, porque no permitiéndole deducir la planilla del IVA, sobre la planilla del ISR, la población paga casi un salario más. Y eso se debe a que tenía que cubrir el orificio, el hoyo fiscal que había provocado cuando a los ricos y a los grandes empresarios le redujo su impuesto sobre la renta del 31 al 25%. ¿Hoy son intocables estos ricos? Siguen siendo intocables hasta que el pueblo lo decida, que esa es la gran impundancia de este tema. Al reducirse del 31 al 25% del impuesto sobre la renta, y permitirles a ellos que ellos sí puedan compensar sus facturas en la planilla del IVA con la planilla del ISR, lógicamente se abrió un orificio fiscal y no había forma de que la reforma fiscal pudiese dar fruto. Es el único país en Latinoamérica que ha aprobado una reforma fiscal donde los gobiernos en vez de ganar pierden. Eso es insólito. De esa cuenta, al favorecer a los ricos y a estos grupos empresariales, vino y damnificó a la clase media. Eso va a cambiar. Hoy, en la nueva modificación que yo le llamo readecuación presupuestaria, pues simplemente también ellos van a pagar el 7% y no van a poder deducir sus facturas de la planilla del IVA. Doctor, ¿cómo podría corregirse? La reforma financiera y fiscal, perdón. ¿Cómo podría corregirse la crisis que ha provocado la evasión fiscal, que recientemente pues ha salido a luz ese tema muy sonado? Bueno, es evidente que la evasión fiscal se va a evadir con esta acción. Los que conocen de finanzas y de tecnicismos en el tema de la recaudación sabrán que si adecuamos, si la clase media y el asalariado tiene que pagar un 7% directo sin compensación del IVA, pues entonces el empresariado tendrá que hacer lo mismo y ahí va a venir el pago del impuesto. No van a poder compensar las facturas. Hoy agarran las facturas de gastos, las compensan con las facturas que tienen hacia el ISR y no pagan impuestos. Y dicen, es que nosotros somos los que siempre pagamos. Falso. El que paga es el consumidor final, el que consume el producto, el pueblo de Guatemala que va a la tienda y compra un insumo. La forma de evadir la corrupción en el tema de la evasión, porque al final es corrupción, claro, es que paguen los impuestos. ¿Y de qué manera van a pagar sus impuestos? Aplicando de manera igual y sin poder tener privilegios para compensar esas facturas. Pero además de ello, quiero contarles que el 35%, existe un 35 al 40% de evasión tributaria. Y esa evasión tributaria se da muchas veces en la falta de control y en el contrabando. Debemos ir rumbo a fortalecer la Superintendencia de Administración Tributaria, modificando su ley orgánica, unificando sus procesos, capacitando a los auditores y el control del estricto de recaudación, haciendo una verdadera fiscalización y permitiendo a la gran mayoría de contribuyentes que puedan deducir de su planilla del IVA, en el caso de los asalariados, por lo menos el 30%. Eso provocará que la gente pida factura. Hoy en día nadie pide factura porque no le sirve absolutamente para nada. Asimismo, facilitaremos el pago de los impuestos y implementaremos el marchamo electrónico que se maneja a través de los furgones. El combate a la evasión, el combate al contrabando y la obligación para que esta gente que dejó de pagar, porque hoy todas las empresas tienen pérdidas, porque pueden compensar, colocándolos el 7%, igual que la clase trabajadora o asalariada, vamos a comenzar a tener ingresos tributarios y va a desaparecer ese hoyo fiscal. Doctor, ¿quiere decir que, digamos, con la modificación fiscal que usted va a hacer, cumpliendo con todo, o mejor dicho, bloqueando toda esa evasión fiscal, podemos decir que no vamos a tener un déficit presupuestario? Hacia eso vamos. Ajá. Hoy el déficit está evaluado en 2%,
espero que no tengamos déficit presupuestario, vamos a recaudar el presupuesto, a reducir el presupuesto, son más de 70,000 millones y hoy vamos a pedir que el presupuesto del próximo año no ascienda a más de 65,000 millones, ya que con lo recaudado hoy en día, más las medidas que vamos a tomar y la readecuación presupuestaria, vamos a lograr recaudar los 15,000 millones que nos hacen falta y así llegamos al punto de equilibrio para tener un Estado sano en el tema de las finanzas. ¿Seguirá siendo la economía guatemalteca el gran referente de la región centroamericana? Hoy en día es el mayor referente en cuanto al Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto ocupa el 52% en la región, sin embargo, nos han quitado el liderazgo en incentivos a la inversión, el liderazgo en fortalecimiento de empleo, el liderazgo en muchas cosas, el liderazgo en la incorporación en el mundo globalizado. Y hoy tenemos que rescatarlo. Y la mejor medida es tener un buen mecanismo de control y de consensos a través centroamericano, a través de la SICA, fortaleciéndonos a través de la Alianza del Pacífico para ir rumbo a esa mirada hacia el Asia y enrumbarnos, como diría la palabra, hacia un desarrollo objetivo buscando el mayor mercado de consumo en el mundo, que son los 1.400 de ciudadanos chinos que pueden consumir nuestras hortalizas, nuestras verduras, nuestra carne y nuestros productos. Doctor, se dice que en materia fiscal hayan los controles que hayan, pero si no hay una cultura tributaria de la población y en este caso también de los empresarios, va a ser bien difícil tener esa recaudación. ¿Qué haría el gobierno o qué plan tiene para crear esa cultura tributaria y también el aparato legal? Porque los países que tienen cultura legal definitivamente atrás tienen un respaldo legal fuerte que que les permite castigar a los que no cumplen la ley. Aplicación de la ley, objetivamente, siempre el imperio de la ley va a ser el fortalecimiento de cualquier Estado de Derecho. ¿Nuestra ley está adecuada hoy por hoy? No se requiere leyes, se requiere actitud y voluntad política. Y cumplimiento. Gente que desee cumplir la ley. Ahora, si encontramos un montón de delincuentes que administran, en este caso, la SAT, por ejemplo, entonces ahí tenemos el problema. El tema es actitud y voluntad, cultura de pago, cultura tributaria, pero también tiene que ver la corrupción. La gente no está contenta con contribuir en un sistema corrupto y manoseado, en un sistema donde la vicepresidenta se aprovechó de los recursos del Estado, donde el presidente hizo piñata con los recursos del pueblo, donde el gobierno anterior, por ejemplo, nos dejó 78,000 millones de deuda, algo histórico, duplicó la deuda en relación a los demás años. El gobierno de la UNE, por ejemplo. Y hoy pretende esta señora ser candidata después de haberse embuchado cualquier cantidad de dinero a través de los supuestos vicios dentro de los programas. Debemos tener transparencia. El pueblo quiere pagar, el pueblo quiere desarrollo, pero el pueblo quiere saber en qué se va a invertir. Tiene que haber, primero, responsabilidad. Segundo, transparencia, honestidad e integridad para ejecutar las acciones de gobierno. Hoy más que nunca debemos enderezar nuestras acciones para el combate a la corrupción y la evasión, que son la misma cosa. Por eso yo me pregunto, ¿dónde están los 100,000 millones de quetzales que en estos 4 años se evadieron a través de ese sistema corrupto del caso La Línea, donde estuvo involucrado el actual gobierno y el anterior gobierno también, porque por ahí capturaron a un exdirector de la SAT? ¿Dónde están? Precisamente esa duda me surge, doctor. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Cómo se puede recuperar Guatemala de esa pérdida millonaria? Con austeridad, con austeridad. Ese es el único mecanismo, y con fortalecer la cultura del pago de impuestos. Por ejemplo, hemos tenido una cultura de pedir facturas y este gobierno la destrozó de la noche a la mañana. La gente estaba acostumbrada a pedir factura. El mejor agente recaudador del Estado era el consumidor final. Hoy la gente no pide factura porque sabe, primero, que no la puede compensar, segundo, porque sabe que el gobierno se la va a robar. Entonces tenemos que ir encaminado en ese sentido, generar la confianza con acciones, y la primer medida que vamos a ejercer en este caso para implementar la austeridad, que es lo que el pueblo quiere ver, vamos a colocar todos los vehículos del gobierno que sean propiedad del Estado en subasta pública.
los vehículos que utiliza el ministro, viceministro, presidente, vicepresidente, directores en subasta pública para que sean vendidos, y de ese dinero vamos a comprar nuevas autopatrullas para la Policía Nacional Civil y también reparar las patrullas actuales. Vamos a reducir el 50% de los salarios del presidente, vicepresidente, ministros, viceministros y directores. Vamos a dar muestras de austeridad. El que desee ser ministro de Estado del gobierno del pueblo, pues que vaya con su propio carro, que compre su propia gasolina. No van a haber viáticos, mucho menos viaje. El pueblo quiere austeridad y nosotros queremos demostrar con acciones básicas lo que se pretende hacer en el próximo gobierno. Doctor, antes de irnos al corte, ¿en cuánto tiempo los guatemaltecos vamos a ver con lo que usted habla de austeridad y nosotros tributando reflejado en carreteras, en salud, en educación, en todos los problemas que vivimos los guatemaltecos actualmente? ¿Cuánto tiempo después de usted tomar posesión si llegase a quedar como presidente? Les pediría no 100 días, les pediría 6 meses para revisión y análisis de los avances de nuestro gobierno, y en esos 6 meses podremos ver cosas importantes ya produciendo para Guatemala. Una nueva comando de Guardia Nacional, un nuevo diseño de gobierno de austeridad, de puertas abiertas, que pueda hacer que el pueblo se sienta contento de tener un gobierno correcto. Gracias, doctor. Vamos en este momento a un corte informativo y estamos de vuelta con el doctor Manuel Valdizón. Un grupo de maestros acudió a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral para exigir la renuncia de Otto Pérez Molina a la presidencia. Con carteles en manos, los docentes mostraron su inconformidad sobre el mensaje de Pérez Molina el pasado domingo en cadena nacional, en donde indicó que no renunciará a su cargo. Los manifestantes bloquearon por varios minutos la Sexta Avenida de la Zona 2 capitalina. Los maestros señalaron que continuarán con las medidas drásticas hasta lograr su objetivo, que Otto Pérez deje la presidencia. Este martes nuevamente estudiantes encapuchados de la Universidad de San Carlos bloquearon ambas vías de la avenida Petapa y 32 calle e incendiaron llantas en medida de protesta para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. También solicitaron que la ex vicepresidenta Roxana Valdetti sea encarcelada por tener vínculos notorios en el caso La Línea. Este bloqueo generó nuevamente fuerte carga vehicular en ambas vías, por lo que agentes de la Policía Nacional Civil se desplegaron al lugar para retirar a los manifestantes, quienes al principio desistían de desalojar las vías. El bloqueo duró aproximadamente media hora. Los sancarlistas indicaron que realizarán bloqueos en los próximos días. Reportó para NTV, Herbert Batén. La prensa argentina reportó que una decena de personas resultaron heridas y 2 niños tuvieron que ser atendidos por inhalación de gases lacrimógenos tras la dura represión policial contra miles de manifestantes en la provincia argentina de Tucumán. La protesta, que se convocó a través de redes sociales el lunes en la noche, tuvo lugar frente a la sede de gobierno provincial para reclamar la celebración de nuevos comicios. Esto tuvo lugar tras una agitada jornada en la que el partido de Cristina Kirchner y opositores se culparon mutuamente de la quema de unas 40 urnas y otros incidentes durante el voto del domingo, que ganó con amplia mayoría el candidato oficialista. El cuerpo de infantería dispersó a los manifestantes con gases y balas de goma, provocando corridas, mientras los manifestantes respondieron arrojando piedras. La quema de urnas se produjo en unas 5 comunas de la provincia y en algunos casos obligó a la suspensión de los comicios. Más de 1 millón de personas estaban convocadas a votar en Tucumán, una de las provincias más pobres del país sudamericano. Conversamos hoy con el doctor Manuel Valdizón. Doctor,
Guatemala es un país que siempre ha mantenido relaciones con otros países. ¿Cuál es su propuesta en el Plan Nacional del Pueblo? ¿Con qué países va a tener buena relación? ¿Con qué intereses? ¿Qué nos van a pedir a cambio esos países? Bueno, dentro del mundo globalizado, la interactividad de la globalización nos permite estrechar los lazos con países que están a muchas horas en vuelo y a miles de kilómetros de acá. Yo creo que lo más importante es posicionar a Guatemala para abrir nuevos mercados y de alguna manera fortalecer los ya existentes. Las relaciones exteriores no únicamente tienen que ser de beneficio único para uno de ambas partes, debe ser de explotación comercial, que para mí es lo más importante, generar riqueza, generar las oportunidades, y lo más importante para generar crecimiento y desarrollo económico es duplicar las exportaciones, generar ingresos por divisas a través del clúster de turismo, incentivar a la inversión, el aprovechamiento de los tratados de libre comercio. No se requiere hacer más tratados, usar los que ya tenemos, los tratados de libre comercio con Canadá, con CARICOM y otros como Sudamérica y Asia, y viendo rumbo a la Alianza del Pacífico puede ser una buena oportunidad para el mundo globalizado. Posicionar a Guatemala para abrir oportunidades para el turismo es sumamente importante. Yo le diría que cada embajador, cada cónsul debe ser un embajador de nuestra cultura, de nuestra belleza arqueológica, de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestra belleza en el mar, en el Caribe. Debemos poner a los embajadores y a los cónsules a demostrar en el mundo qué es lo que es Guatemala. Miren, sin ir tan lejos, mucha gente dice que yo hablo temas de fútbol. Bueno, a mí me fascinaría algún día escuchar mi himno nacional ser cantado en un mundial. Desgraciadamente, aquí tenemos autoridades mediocres dirigiendo el tema del fútbol. ¿Hay corrupción? No, hombre, no solo corrupción, hay malos hábitos. Una gente que todo el día pasa borracha, un día borracho y al día siguiente de goma, no puede dirigir al fútbol, mucho menos dirigir al deporte. Bueno, pero nos perdemos, hablemos del otro, porque dan ganas de hablar de eso, porque también Guatemala nos pone en alto, por ejemplo, Costa Rica. Yo cuando viajo en el mundo, y yo soy catedrático invitado de la Universidad Nacional de Costa Rica en Heredia, y todo el mundo está orgulloso de su fútbol, pero es por una razón. En todo el mundo la gente conoce Costa Rica. ¿Por qué? Porque la vio jugar en el Mundial. Solo con el hecho de participar, no llegó a cuartos de final en el Mundial pasado. Tenemos que posicionar a Guatemala para ser representaria de inversiones, fortalecer esas inversiones que vengan a nuestro país, que vengan inversiones en energía, en agroindustria, en servicios, utilizando estrategias de alianza pública-privada. Yo estoy a favor de la inversión, a favor de la atracción de inversión, estoy a favor de relaciones con los demás países, una buena relación con Estados Unidos de Norteamérica, nuestro mejor aliado durante la historia de Guatemala democrática, ha sido uno de sus excelentes aliados y es quien más nos ha ayudado. Siempre voy a estar a favor de una buena relación con Estados Unidos, nuestros vecinos países como México, Honduras, El Salvador y el mundo. Hoy debemos estrechar esos lazos lo más que podamos para salir adelante. Ya no estamos solos en el mundo, ya no estamos solos en una economía. Y eso no lo entienden aquellos que pretenden mantener el status quo y sus privilegios. Vale la pena mencionar que no quieren más inversión porque no quieren competencia. El que tiene hotel no quiere más hoteles, el que tiene fábrica no quiere más fábricas, el que tiene tal cosa no quiere. ¿Por qué? Tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que abrirnos a las relaciones exteriores, a relaciones internacionales, públicas y privadas, porque también va a generar empleo. A mayor inversión, mayor empresa, mayor empleo, mayor oferta, mejores precios. En el tema del plan de gobierno, usted muestra la perla en bruto que tiene la cuenca del Mirador. ¿Cuál es su visión para la cuenca del Mirador? La cuenca del Mirador es la oportunidad que tiene Guatemala para estar incrustada en el mundo como una de las civilizaciones más grandes que ha tenido la historia del universo, la civilización maya. Hoy más que nunca tenemos una pirámide que es la más grande en volumen del mundo, que es sumamente importante, que es la Danta. La Danta es tan grande que tiene en su cúspide una metrópoli del tamaño de la metrópoli de Tikal. Eso es sumamente importante. Es más, cuando uno va afuera a visitar otro tipo de pirámides, se encuentra relaciones con la Danta. Y sucede que la más grande del mundo en tamaño, en volumen, está en Guatemala.
Debemos explorarla como destino turístico para que el clúster del Mirador sea llamativo y que permita que la gente venga y que haga el circuito turístico durante 8 o 10 días. El turismo es elemental en el tema de la inversión y atracción de generación de empleo. Por eso le vamos a apostar a la cuenca del Mirador y ojalá que podamos ver aquí todas las virtudes y la belleza de la cuenca del Mirador. Doctor, regresando a la importancia de las relaciones internacionales, ¿cómo podría promoverse la inversión extranjera en un momento crítico, no solo por la corrupción, sino la delincuencia también en nuestro país? Buscamos la certeza jurídica. Los guatemaltecos debemos ser responsables. Llegó el momento de encauzar toda nuestra energía hacia el consenso y conciliación. Mis ojos y oídos estarán pendientes de la protesta y la manifestación de los grupos que requieran ser escuchados. Vamos a ser tolerantes y vamos a convocar en nuestro inicio de gobierno a la creación del Consejo de Estado. El Consejo de Estado que nos permita integrarlos con 10 personajes de la vida nacional, honorables y que tengan conocimiento respecto a distintas áreas como política, derecho, economía, turismo, seguridad, y que sean la contraparte del gabinete de gobierno. Con esto vamos a tener el equilibrio que necesitamos para gobernar de la mano con los grupos organizados, con los grupos sociales, con los grupos empresariales, pero también con la gestión del Ejecutivo. Va a ser un ente asesor que además de ello va a tener vinculación y va a tener que firmar un visto bueno de las aprobaciones de los acuerdos gubernativos de el ministerio, perdón, de los distintos ministerios, pero principalmente del gabinete de gobierno. ¿Esto no implicaría algún desgaste para la clase burocrática del Estado? ¿Tener este órgano paralelo? El órgano no es paralelo, va a ser creado por un acuerdo gubernativo del Estado, va a ser creado a través de los propios ministros, a través del gabinete de gobierno, será ad honorem y serán los intelectuales, académicos y profesionales en las distintas áreas que tengan la vocación de servicio, que quieran apostarle a una Guatemala mejor. Hoy vamos por una Guatemala mejor, vamos por la Guatemala del futuro para encontrar un nuevo amanecer. Doctor, hablando siempre de las relaciones internacionales, de nuestros familiares y amigos que están en Estados Unidos, que desafortunadamente ahorita todavía no pueden votar, pero me imagino que dentro de poco ya. ¿Qué hay en su plan con relación, bueno, hablamos de los que están allá, pero qué hay de las remesas, de todo ese dinero que entra a Guatemala? ¿Qué condiciones se les pueden ofrecer para mejorar? Porque lejos de estarles mejorando las condiciones, han habido propuestas de ponerles un impuesto o algo, y la verdad es que ya es una cantidad significativa de efectivo que entra a través de las remesas. ¿Hay alguna propuesta tanto para los que están aquí que la reciben, como para todos nuestros hermanos que les mandan allá? Recordemos que el ingreso vía remesas viene a ser el segundo ingreso por divisas para nuestra nación. Es sumamente importante, oscila de los 4.000 a 6.000 millones de quetzales y es un ingreso que fortalece el movimiento del Producto Interno Bruto Nacional. Hoy más que nunca le debemos dar su lugar, debemos respetarlo, no cobrarle a ellos, por ejemplo, el ingreso o egreso al país. No le está costando nada al gobierno. Es más, debemos estar fortaleciendo los mecanismos para que puedan trabajar en paz. Y nuestro compromiso es luchar por el TPS, para que tengan protección temporal en sus labores, en su trabajo, para ir de la mano y que pronto, en el gobierno del pueblo, también en la próxima elección, tengan derecho a votar en el extranjero. Gracias, doctor. Estamos platicando con el doctor Manuel Valdizón. En instantes regresaremos con otro tema que seguramente le va a interesar mucho. Por favor, no se vaya, vamos a un corte comercial. Estamos de vuelta y la última pregunta que queremos plantearle esta noche, doctor, es ¿cuántos diputados considera usted que van a entrar al Congreso de la República en este gobierno? Y todo lo que usted nos ha planteado esta noche, ¿considera que va a ser viable con esa cantidad de diputados que va a tener ahí? Bueno, es importante, parte de todo lo que hemos hablado, según las últimas encuestas, en todas tenemos la oportunidad de ganar en primera vuelta. Algunas no, pero igual todas estamos punteando. Podríamos decir que el partido líder es el puntero en las encuestas. Y el análisis respecto al Congreso es que el líder va a poder tener más de 80 diputados, con lo cual tendríamos mayoría absoluta y podríamos aprobar todas las iniciativas de ley y proyectos que hoy estamos hablando.
Votar por líder es garantía de tener un Congreso efectivo, de un Ejecutivo transparente y un hombre con convicción y trabajo para luchar por Guatemala. Gracias, doctor. Es el momento en que todos nuestros candidatos pueden presentarse ante la población y decirle el por qué debe votar por usted. Así que la cámara es suya. Bueno, Manuel Valizón hoy viene ante ustedes a hablar de las cosas que podemos hacer por Guatemala. Basta ya de confrontación. Busquemos la conciliación, busquemos el trabajo en beneficio de las grandes mayorías. Yo sé que ahí donde están ustedes en sus casas posiblemente las cosas no están de todo bien. Hace falta empleo, hace falta trabajo digno, hace falta el pago de la mensualidad para poder pagar la luz eléctrica, hace falta, muchas cosas. Pero yo los invito para que juntos, inspirados por esa vocación cívica, vayamos este 6 de septiembre a cambiar el rumbo de Guatemala y que el pueblo tenga su presidente. Hoy le toca a Guatemala, le toca a usted. Muchísimas gracias. Y gracias por tenerme acá. Gracias, doctor Manuel Valizón. Gracias también a Corina García, al licenciado Rudy Calderón y al licenciado Martínez Montt. Y a usted, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que se la haya pasado bien con nosotros hoy platicando con el doctor Manuel Valizón y que usted el 6 de septiembre vote de la manera más objetiva y que sea lo mejor para nuestro país. La mejor de las noches. Hasta mañana.